Hoy volvemos a hablar de las grabaciones entre el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en las que ambos aparentemente conspiran para perjudicar a partidos y líderes independentistas catalanes. Efectivamente, las grabaciones de Jorge Fernández Díaz y Daniel de Alfonso son ya la canción del verano. De hecho, si hay unas terceras elecciones, Soraya Sáenz de Santamaría la pinchará en la fiesta de cierre de la campaña del Partido Popular. Y tiene un estribillo muy pegadizo. Fernández Díaz me lo regaló, de Alfonso me lo confirmó y se formó la gozadera. Hoy el Diario Público revela nuevas grabaciones entre Fernández Díaz y de Alfonso. Recordemos que el viernes pasado la Policía Judicial acudió a la redacción del Diario Público para pedir estas grabaciones. Sin embargo, al no llevar ningún mandamiento judicial, el diario no se las entregó. Bien por Público. Yo en su lugar hubiera hecho lo mismo, recibir a los policías con besos. En las nuevas grabaciones difundidas por el Diario Público, que fueron realizadas durante la segunda reunión que mantuvieron en el despacho del ministro de Interior, el objetivo parece ser el líder de Convergència, Xavier Trias. En las grabaciones, fechadas en octubre de 2014, discuten cómo utilizar una información relativa al número, la entidad bancaria y el saldo de la supuesta cuenta en Suiza del entonces alcalde de Barcelona, información que resultó ser falsa. Durante la conversación, Daniel de Alfonso insiste en que para hacer el mayor daño político a Trias, esta información tendría que utilizarse en el momento justo, porque en sus palabras sabían cómo iba a jugar el enemigo, refiriéndose a los partidos soberanistas. Y para ello, de Alfonso tira de un símil taurino. A mí me ha llegado una información, pero no la tengo contrastada, te lo digo, pero me han dicho que Xavier Trias tiene una cuenta en el extranjero con alrededor de 12 millones de euros. ¿Y si eso saliera, tú qué opinas de eso? Yo, ministro, soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe vaya a acabar con el animal. En fin, darle los rejonazos y clavarle las picas no le mata. Yo un golpe así es un golpe mortal. Entonces me aseguraría de que estuviera bien asestado para que si es mortal sea mortal. Que no sea... Pues claro, luego ya no le voy a poder sacar nada que sea más gordo que tener 12 millones sin declarar en el extranjero, o 13... Más gordo que eso, solo es de cubrir un homicidio. Asestar el golpe al animal, dar rejonazos, clavar picas. Tal y como hablaba de Alfonso sobre Xavier Trias, para acabar con su carrera política, más que a los medios debería haber recurrido a Jesulín de Ubrique. De todas formas, cuesta que este Daniel de Alfonso, que hablaba de forma tan abierta de perjudicar políticamente a Xavier Trias, sea el mismo que el pasado jueves, en la comisión del Parlamento catalán, hablaba de sí mismo en estos términos. Daniel de Alfonso Lasso es un madrileño de nacimiento. Daniel de Alfonso Lasso, señoras y señores diputados, es un hombre digno y como tal recto, honrado y serio en todos los cometidos que emprende. Y por tal motivo, esa dignidad me hace noble. Pues hombre, a mí que el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña conspire con el ministro de Interior para boicotear la carrera de un adversario político no me parece noble, ni recto, ni honrado. Pero bueno, voy a romper una lanza en favor de Daniel de Alfonso. A cualquiera le pueden grabar diciendo cosas que no gustan a nadie. A mí me pasa todas las noches, de lunes a jueves. En otro momento de la conversación publicada por el Diario Público, Fernández Díaz y de Alfonso comentan que la información sobre la supuesta cuenta suiza de Xavier Trias había llegado a manos de periodistas del Mundo y de ABC, dos de los medios con los que el ministro presume de tener buena relación. Mira, lo nuevo a esto es que esa información, ya te digo, ya a mí... ¿Pero a ti te ha llamado algún político? A mí no me han llamado político, me han llamado algún periodista, no sé lo que conozco. Yo procuro con los directores de los medios mantener, aparte de la razón que ha salido de esa unidad, o con Guito de la ABC también del Mundo, ya no digo con el PRJ, ¿no? Pero ahora con que ha salido García Vadillo, yo he hablado por teléfono con él 2 veces, le conozco. Y eso me ha llamado ahora, menos que no lo he cogido. Bueno, pero el ABC, dice, el ABC, yo creo que el ABC te iba a ser leal en, oye, vais a tener la exclusiva, pero en su momento, a lo mejor dentro de 6 meses. Así que no me pongas a entrar por ahí la pared, espérate que la vas a tener tú. Pero el Mundo no. El Mundo no, porque yo conozco a Inda y al otro y te aseguro son unos locos. Son unos locos. Valientes, pero unos locos. Un momento, un momento. El ministro de Interior está hablando de repartir exclusivas. Pero ¿a quién acabamos de escuchar? ¿A Jorge Fernández Díaz
o a Jorge Javier Fernández Díaz. Esta conversación que estamos escuchando tuvo lugar el 16 de octubre de 2014. Pues bien, 11 días después, el diario El Mundo llevaba portada la información de la presunta cuenta en Suiza de Xavier Trias, una información que, como hemos dicho, resultó ser falsa. Bien, y ya sé lo que estáis pensando. Resulta muy sorprendente escuchar al ministro de Interior y al jefe de la Oficina Antifraude discutir sobre sus afinidades con los directores de los distintos periódicos y sobre a cuál de ellos otorgar una exclusiva. Pero consolaos, podía haber sido peor. Si el ministro tuviera amigos en la Cuore, hubieran sacado un especial ARGS de políticos independentistas catalanes. Por su parte, tras la publicación de estas grabaciones, Xavier Trias no descarta querellarse contra el ministro. Hoy, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Barcelona, Trias aseguraba que desde la aparición de aquella portada del Mundo relativa a su presunta cuenta en Suiza, la relación entre él y Jorge Fernández Díaz se había vuelto muy tensa. Le escuchamos. I l'últim cop que el vaig veure, pues, que va ser en la Sagrada Família, ell em va venir, em va dir, escolta, com a catòlic no puc suportar la tensió de la nostra relació. I jo, que també sóc catòlic, jo li vaig dir, pues és molt fàcil, perquè si tu ets catòlic, jo també, si demanes perdó, pues com a bon catòlic t'hauré de donar el perdó. Pues menos mal que Trias le dijo que podían solucionarlo con un perdón, porque normalmente cuando hay tensión entre dos católicos se soluciona de otra forma, casándose. Bien, queridos amigos, llegados a este punto vamos a seguir hablando sobre este tema, precisamente, de estas grabaciones y su responsabilidad, posible responsabilidad jurídica y política, nada más y nada menos que con un invitado muy especial. Tenemos a José Antonio Martín Pallín, que es magistrado emérito del Tribunal Supremo, y estará aquí con nosotros a la vuelta de la publicidad en unos minutos. Muchas gracias, queridos amigos. Seguimos aquí en el intermedio cuando son exactamente las 10:23. Y antes de la publicidad estamos haciendo un profundo análisis, como hacemos todo aquí, sobre las conversaciones que habían llevado a cabo, como saben todos ustedes, el ministro Jorge Fernández Díaz y el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña. Sandra Sabatés, ¿podemos abundar? Claro que sí. Hoy la mesa de la Diputación Permanente del Congreso, formada por PP, PSOE y Ciudadanos, ha rechazado la petición de comparecencia del ministro del Interior presentada por Podemos, Esquerra Republicana y Democracia y Libertad. Según han explicado, la mesa ha confirmado que es imposible legalmente que se produzca dicha comparecencia mientras las cámaras estén disueltas. No obstante, tanto Ciudadanos como PSOE aseguran que una vez se configuren las Cortes van a exigir la comparecencia de Fernández Díaz. Por su parte, el ministro de Interior ha vuelto a repetir el mismo argumento que ya le escuchamos la semana pasada. La víctima es él. Graban al ministro en una conversación privada, la difunden de forma delictiva y tiene que dimitir el que es víctima de la conspiración, por favor. Yo estoy completamente de acuerdo. Aquí la víctima es Fernández Díaz. Le grabaron por ingenuo. Ministro, hoy en día no se puede fiar uno de nadie. Debería usted aprender de la mejor, Esperanza Aguirre. Por ejemplo, cuando ella quiere que no le escuchen sus conversaciones telefónicas con el programa de Federico Jiménez Los Santos, durante los plenos del Ayuntamiento de Madrid recurre a una de las técnicas de vanguardia más avanzada: esconderse detrás de la grada y sentarse en el suelo. Bueno, aunque hay otra explicación posible para esta imagen tan surrealista: que Esperanza Aguirre sea tan pro-británica que ha hecho un Brexit del Pleno. Una de las razones por las que Fernández Díaz sigue sacando pecho, pese a este escándalo que le salpica, son los buenos datos obtenidos por el Partido Popular en Barcelona el domingo. Recordemos que la candidatura que el ministro encabezaba en la capital catalana consiguió 35.000 votos más que en las elecciones de diciembre. Un argumento que esgrimía hoy Celia Villalobos. Yo creo que él ha dado todas las explicaciones que tenía que dar y desde luego los catalanes les parece que se lo han revalidado. Es el argumento definitivo. Como Fernández Díaz ha conseguido un buen resultado electoral, no pasa nada. Se le perdona todo, tabula rasa. Y ese argumento aplicado a nivel nacional supone que, como el PP ha obtenido muy buenos resultados en las elecciones, ha desaparecido la Gürtel, la Púnica, los papeles de Bárcenas, todo. Y eso no es posible, porque también habría desaparecido la programación de La Sexta. La Asociación Jueces para la Democracia ha difundido hoy un comunicado en el que asegura que, de ser ciertas las grabaciones al ministro de Interior, revelarían una utilización ilegal y abusiva de las instituciones democráticas, entre las que se encuentra la Judicatura y la Fiscalía, con el fin de eliminar al rival político, y exige que se investiguen y depuren las responsabilidades de todas las personas implicadas en esta trama.
Bien, para analizar la dimensión jurídica y política de estas escuchas protagonizadas por el ministro de Interior y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, nos acompaña esta noche en el intermedio el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido una vez más al intermedio. Muchas gracias, encantado de estar por aquí. En primer lugar, me gustaría que me dijera si usted está de acuerdo con ese comunicado que han emitido jueces para la democracia. Totalmente, y además añadiría un adjetivo: deprimente la situación en que estamos contemplando la baja calidad democrática de mi país y de este país, por el que algunos hemos luchado para que viniese la democracia, pero esto verdaderamente es un esperpento que supera todos los niveles tolerables. Yo me imagino que los ministros de Holanda, de Francia, por ahí estarán perplejos. Dicen, ¿cómo voy a llamar yo al despacho de este señor si a lo mejor me graban? Pues es que es algo inaudito, y además no he hecho el menor gesto para dar explicaciones, aunque sea por respeto a sí mismo, ya que no nos tiene respeto a los demás. Yo creo que tienen la obligación de dar explicaciones. Bueno, como víctima, buenas noches. Buenas Bienvenido noches. al intermedio, señor Martín Pallín. ¿Y cuál es la vertiente judicial en caso de que la hubiera de las escuchas a Jorge Fernández Díaz? Sí, porque podría suponer su comportamiento alguna responsabilidad penal. Bueno, hay dos aspectos. Un aspecto es el de la grabación, que podría ser un delito de descubrimiento o revelación de secretos, y que además, tratándose del Ministerio del Interior, con la capacidad tecnológica que tiene, debía haber unas diligencias abiertas para saber qué ha pasado, quién ha grabado. Nuestra jurisprudencia dice que si en una conversación entre nosotros yo te grabo, yo no cometo ningún delito, porque es una conversación personal. Parece ser que el interlocutor no ha sido. Bueno, vamos a averiguarlo, hay que hacer unas diligencias porque realmente estamos ante un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos. Y después el contenido de esas grabaciones. Ese contenido tiene matices delictivos, uno de los cuales ya lo había puesto en marcha Trías, querellándose o denunciando a los periodistas o al diario El Mundo, me parece, tiene abiertas unas diligencias en Barcelona, que ahora tendrán que ampliarse al ministro, porque de las conversaciones no hay que ser Sherlock Holmes ni ningún genio para saber que la fuente de donde nace todo eso está en esas conversaciones. Lo han confesado, y el ministro es muy católico, y si ha confesado será cierto, digo yo. ¿Y responsabilidad política podría...? Bueno, responsabilidad política toda, o sea, yo no concibo, o sea, cuando en Alemania tiene que dimitir el presidente de la República por haber ido en un jet privado a ver un partido de fútbol, o un ministro que ha copiado una tesis doctoral, y aquí no pasa nada con esto, cuando se está utilizando el aparato del Estado. Esto es mucho peor que el Watergate. El Watergate le costó el cargo a Nixon, y lo que no sabe la gente, que fueron 49 personas a la cárcel. No creo que el Castellana Gate nos lleve por ese camino. Como hemos visto, Fernández Díaz ha dicho literalmente que él no piensa dimitir por hacer su trabajo. Lo que hemos escuchado en estas grabaciones forman parte del trabajo de un ministro del Interior. Hombre, no sabía yo que el trabajo del ministro del Interior era deshacerse de sus enemigos, abusando de la posición privilegiada que le da la información que tiene el ministro. Esto creo que lo hacía Fouché en la Revolución Francesa, pero hemos avanzado un poco desde entonces y estamos en una sociedad democrática. Esto es absolutamente intolerable. No ha querido comparecer, dice, hombre, me ampara el Tribunal Constitucional porque dice efectivamente que no hay obligación de comparecer estando en funciones. Pero una cosa es la obligación y otra cosa es el deber, la dignidad y el propio respeto. No le impide nadie comparecer voluntariamente. Cualquier ministro hubiera cogido la televisión, hubiera dado explicaciones a los conciudadanos de lo que había pasado y de cómo en el interior de un despacho del ministerio se había colado una grabadora. Bueno, y usted también fue fiscal del Tribunal Supremo. También. ¿Y es habitual que un ministro dirija las acciones de un fiscal? Bueno, no solamente no es habitual, sino que puede ser casi, bueno, políticamente contrario al estatuto del Ministerio Fiscal. Pero ahí sí que no le echaría yo las culpas exclusivamente al ministro, seamos sinceros, porque desde hace mucho tiempo vengo escuchando a muchos políticos, incluso subidos a la tribuna del Congreso,
Dice, usted no ha ordenado al fiscal que persiga tal o tal cosa. Yo le diría, oiga, que usted es político, léase el estatuto del Ministerio Fiscal. Y en el estatuto está prohibido dirigirse al fiscal. Solamente se puede interesar del fiscal que haga una determinada información. Yo recuerdo, estando en la Fiscalía, que un ministro, no voy a decir, desconociendo esto, eran los albores de la democracia, se dirigió a nosotros para que nos querellásemos contra aquellas que ahora es un sindicato agrario conocido en Andalucía, que cortaban las carreteras con los tractores. Le contestamos cortésmente que, por favor, en la próxima vez que dijese que tomábamos cuenta, pero que no puede dirigirse a nosotros de esa manera. Ordenando. Señor Martín Pallín, como hemos contado hace unos minutos, la policía intentó requisar al Diario Público una copia de estas grabaciones, pero sin una orden judicial. ¿Esto es algo habitual? Bueno, no solamente no es habitual, sino que parece ya el colmo de querer hacer trampas y casi ingenuamente. Yo he leído en algún sitio eso que ahora se llama Trending Topic, que por lo visto el diálogo es el siguiente. Somos la policía, venimos por la ciudad. ¿Tienen ustedes orden judicial? Dice, ya empezamos con la demagogia. Bueno, bueno, es muy grave, como hemos visto ya, que se haya llevado al ministro de Interior en su propio despacho, pero puede tener distinto recorrido judicial en función de distinto tratamiento de quién haya sido el autor de las escuchas. Por supuesto. Yo creo que el recorrido de la denuncia de Trías va a terminar en la persona del ministro, y entonces eso nos llevaría a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Las averiguaciones sobre el descubrimiento y revelación de secretos, es decir, instalar micrófonos ocultos, de momento no sabemos a dónde nos va a llevar, pero bueno, hay que poner en marcha y creo, lo he dicho antes y lo repito, yo no soy un experto, todo lo contrario, soy una catástrofe, pero hoy día se puede averiguar perfectamente cómo se ha llevado a cabo eso. ¿Alguna vez en nuestra democracia había ocurrido que se grabe a un ministro del Interior en su propio despacho? Que yo sepa, no, y ya han pasado unos cuantos, yo diría que más de 10 o 12 ministros, y nunca se había producido ninguna cosa de estas. No sé, yo he estado alguna vez en el despacho del ministro del Interior y la verdad que no creo que me hayan grabado, desde luego nunca ha trascendido, si han grabado no han trascendido. ¿Pero estaría usted ahora igual de tranquilo que antes, sabiendo que ahora parece que es más sencillo lo de Sí, grabar? porque yo nunca he tenido nada que ocultar. Yo siempre he dicho, cuando oigo algún ruido raro por el teléfono, que por favor que quiten el ruido, que yo con mucho gusto comparto la conversación con el que pudiera estar escuchando. Yo no tengo nada que ocultar. Y además confieso que con un ministro del Interior madridista, yo sé que soy de Atleti, hablábamos de fútbol. Lo curioso es que gracias a la corrupción, a la delincuencia varia, aprendemos muchas cosas. Por ejemplo, yo me he enterado que existe una oficina anticorrupción catalana, no sabía la existencia. ¿Esto es normal? Antifraude. Antifraude. ¿Tiene las distintas autonomías tienen una oficina antifraude? Es una peculiaridad de la autonomía catalana. Se creó en tiempo de Maragall. Fue una concesión que no entiendo muy bien, habiendo una fiscalía anticorrupción que necesita muchos medios, que se gaste. El presupuesto no lo sé en este momento, pero es un presupuesto que le ha permitido organizar un congreso internacional en Barcelona y viajes por todo el mundo, cuando el fiscal anticorrupción difícilmente se puede trasladar a Hospitalet de Llobregat. Entonces, bueno, tendrán que repensar en los políticos catalanes si vale esto de antifraude. Pues esto me recuerda el chiste de los vascos, el que va a misa y dice, ¿qué ha dicho el cura sobre el pecado? Y dice que no es partidario. Dice, hombre, pues no somos partidarios del fraude, pero para eso está la Fiscalía Anticorrupción, y además en las conversaciones se deduce de eso. Siempre están hablando y dice, bueno, esto tenemos que esperar para que nos lo afine, me parece que emplea la expresión, para que nos lo afine el fiscal. Yo he sido 20 años fiscal y nunca he afinado nada, ¿eh? Sí, no. O sea, no... Pues ahora se baja una aplicación al móvil y es un afinador perfecto, y además es gratis. Pero que además parece que les ha salido el tiro por la culata, porque da la impresión de que uno crea una oficina antifraude porque a lo mejor no se fría de la central y han metido al zorro a cuidar de las gallinas, ¿no? Pues sí, realmente les ha salido el tiro por la culata. Sí. Pues muy bien. Y para terminar, una última pregunta que me afecta a mí personalmente. Tengo que confesarle que he organizado esta entrevista para conseguir estar con Sandra Sabatés delante de un juez. ¿Podría usted casarnos?
Pues, por supuesto, pero con una condición, que hagáis una promesa pública y solemne de que no me vais a pedir responsabilidades. Bueno, que conste que esto está siendo grabado, pero bien, no se enrolle y vaya rápido a la parte de ya puede besar a la novia, que es lo que se trata. Bueno, muchas gracias, José Antonio Martín Pallín, por habernos acompañado esta noche aquí en el Intermedio. Hasta cuando quiera, aquí estamos. Muchas gracias.